Soportes y resistencias, ¿ok? El día de hoy la clase es de soportes y resistencias. Espero que presten mucha atención. Me confirman si ven mi pantalla. ¿Qué es un soporte y resistencia? Un soporte viene a ser un piso, dicho en palabras simples, una zona donde es el punto más bajo de cotización en el mercado. Una resistencia viene a ser un techo, cosa contraria a un soporte. Es el punto más alto de cotización en el mercado. Se basa en una zona en la que el precio se resiste a seguir la estructura y puede en muchas ocasiones surgir una reversión. Como ustedes ven en la imagen, el precio aquí es una acumulación. Como ven, este trazado es una resistencia y el trazado de abajo es un soporte. ¿Ok? Soporte también lo llamamos pisos. Estos son los pisos donde el precio llega a chocar muchas veces o una tendencia lateral. Cuando el precio empieza a acumular, estos son las resistencias, ¿ok? El precio llega a chocar varias veces. Son 3 picos que realiza. ¿Cómo identificarlo? En una gráfica en TradingView tenemos que evaluar puntos de interés en el precio. Para poder localizar un buen soporte y resistencia, empezaremos a buscar en el gráfico de un marco temporal superior a lo habitual, aquellos puntos en los que el precio frena o rebota. Claramente, si es necesario, cambia gráfico de líneas para poder identificarlo mejor. Si está cerca a un número entero, mucho mejor. Como ustedes mismos ven, también esto es una acumulación. El precio empieza a bajar, toca el soporte, rebota hacia la resistencia, nuevamente se impulsa soporte, nuevamente realiza su retroceso, luego hace su impulso que realiza el rompimiento, nuevamente se mantiene ahí entre el soporte y logra subir. Dato extra, en algunas ocasiones en este soporte o resistencia puede cambiar, es decir, un piso puede pasar a ser un techo o podría ser una resistencia, también se puede pasar a un soporte o un soporte se puede pasar a una resistencia, ¿ok? Es decir, cuando el piso puede pasar a ser un techo, si el precio cotiza por debajo. Y a la vez, un techo puede pasar a ser un piso si el precio cotiza por encima de este. Como ustedes mismos ven, en la imagen sale ahí la acumulación que ha hecho el precio, ha realizado un piso, nuevamente ha subido el precio, otro techo, piso, techo, y aquí justamente hace un pequeño rompimiento, regresa el precio hacia otro piso, nuevamente techo, otra vez llega a chocar piso, otra vez el techo y justamente aquí me rompe, haciendo un bajo más bajo que este anterior. Como siempre les he dicho, por eso también tuvimos la clase de estructura y tendencia. Este bajo es más bajo que este anterior. Igualmente aquí, este bajo también es ya más bajo que este anterior. Entonces, ¿qué esperamos aquí? Justamente que reaccione el precio con un retroceso o pullback que lo llamamos, y justamente aquí eran nuestras ventas, ya que el precio rompió toda su acumulación, rompió todo el piso, hizo su retroceso y como ven se impulsó fuertemente hacia la baja. Ok, ese es el dato extra. Se aplica los soportes y resistencias con las estructuras y trazados que tuvimos en la clase anterior. Algunos ejemplos, como ven en la imagen, en una tendencia lateral, cómo es que el precio
se convierte de soporte, nuevamente resistencia, otra vez soporte. En la segunda imagen, eso es en unas velas de líneas, ya no es en velas gráficas, sino en velas de líneas. Y en la imagen tercera, como ven, el precio se encuentra en una resistencia, luego se convierte en un soporte, sube, rompe el nivel, nuevamente regresa a la resistencia y se mantiene formando techos, ¿ok? Nuevamente llega al soporte que lo llamamos piso. El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Gracias por su atención, futuros traders. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? A ver, me escriben en el chat si tienen alguna duda, si no, para continuar. Bueno, en la práctica un poco se va a entender mejor, creo. ¿Correcto? Como vemos aquí, los soportes y resistencias. El primer soporte que se da en una tendencia alcista, ¿no? Como les expliqué también de estructuras. Como ven, el mercado, el soporte 1 es el principio de subasta, ¿ok? El mercado se moverá desde una zona de equilibrio a otra mediante movimientos tendenciales y que a estos se iniciarán cuando el sentimiento del mercado, tanto de compradores como de vendedores, sobre el valor actual difiere, provocándose el desequilibrio, ¿ok? Como ustedes ven, esto es un impulso retroceso. Justamente este pico se llama techo o resistencia. Como ustedes ven, el precio aquí me rompió el trazado, ¿ok? Nuevamente, esto se convierte en resistencia, el pico más alto. Regresa, ¿y qué es lo que hace? Justamente esta resistencia se convierte justamente aquí en soporte. ¿Por qué soporte? Porque esto es un piso, ¿ok? Y nuevamente toma el impulso, rompiendo otra vez aquí la resistencia. Entonces, ¿qué esperamos? Que nuevamente haga su retroceso, que haga su piso o soporte y nuevamente impulse. ¿Todo claro hasta ahí sobre el principio de subasta? Pasamos a la siguiente, que son los niveles con más confluencia del precio. Como ustedes mismos ven, el precio chocó 3, 4 veces el nivel. Como ven, en esto es una tendencia bajista hasta tal punto, hasta aquí, hasta el punto más bajo. Y nuevamente el precio, ¿qué hace? Impulsarse con fuerza al llegar a tocar nuevamente esta resistencia justamente de este punto del pico más alto. Justamente acá tenemos un soporte, ¿ok? Porque es el punto más bajo. Eso se llama soporte. Y como ustedes mismos ven, el soporte justamente se convierte nuevamente aquí en resistencia, rompiendo este impulso. Entonces, nuevamente aquí este soporte trata de romper. Entonces, ustedes esperarían aquí justamente que llegue hasta este punto. Van a decir la resistencia. Entonces ustedes desde aquí van a decir otro impulso, si hubiesen tomado sus ventas, que el precio va a continuar siguiendo lo mismo, haciendo su soporte, soporte otra vez aquí, resistencia, pero no. Como ven, el precio rompió con fuerza el impulso que vino a buscar, a tocar nuevamente la resistencia. Ahí está, la resistencia, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el precio? Tomar su retroceso, nuevamente impulsar, y ya son 3 veces que llegó a tocar el precio la resistencia.
Entonces, ustedes aquí justamente, como ya el precio tocó 3 veces la resistencia, no logró hacer un rompimiento, ustedes justamente en este punto se meten unas ventas, justamente hasta el nivel de soporte, que es justamente ahí donde ustedes van a ver que el precio llega nuevamente a tocar su nivel de soporte o el piso. Nuevamente el precio hace su retroceso. Como ven, esta parte de aquí es un soporte también y lo trazas y se convierte en resistencia rompiendo este nivel. Que hace el precio? Hacer su retroceso e impulsar otra vez y nuevamente convertirse justamente aquí en otra resistencia. Son 4 veces que el precio llegó a tocar, a eso lo llamamos confluencia. ¿Todo claro hasta ahí? Ahora los falsos rompimientos. Cuando el precio viene haciendo su impulso, retroceso alcista, impulso bajista, su retroceso. Justamente esto es una resistencia. Es la parte de acá de donde se realiza el retroceso alcista, es el soporte. Las resistencias bajistas, ahí está. También justamente desde este punto lo podemos trazar ahí. Como vemos, el precio no llega. Y es a eso que lo llamamos, se toma el impulso, retrocede fuerte y justamente aquí me rompió la resistencia. Pero no llegó a tocar la siguiente resistencia. El precio solamente llegó hasta la mitad. ¿Y qué hizo? Regresar nuevamente por donde ya rompió y seguir impulsando hacia abajo. Este rompimiento solamente lo hace para sacar stop loss o engañar a los traders para que tomen sus compras justamente ahí. Posiblemente ustedes esperan este rompimiento, luego su pullback o retroceso y entraban justamente ahí en sus compras. Es solamente un falso rompimiento lo que realizó en ese pico más alto. A ver, escriban en el chat, ¿todo claro hasta ahí? Profesora, ¿puede retroceder a los dos anteriores, por favor? Ok. Principio de subasta, niveles con más confluencia. ¿Qué parte no entendiste? A ver, principio de subasta. Esto es casi similar que digamos a lo que de la clase anterior del alcista, ¿cierto? Correcto. O sea, Es por eso que también tenemos que complementar con estructura y tendencia. lo que nada más basaría en lo que es el techo y la resistencia. Correcto. O el piso, techo o el soporte o resistencia, como lo quieran llamar, es lo mismo, piso, soporte y resistencia y techo. A ver, ¿todo claro en el principio de subasta? Como te expliqué, en este punto es la resistencia y justamente hace un rompimiento con su retroceso y que genera un soporte. ¿Ok? Nuevamente, justamente aquí esta es la resistencia. ¿Y tú qué esperas? Que el precio continúe subiendo, generalizando otro retroceso y su impulso, realizando de esta manera, esto convirtiéndose nuevamente en soporte y tomando su impulso, y esto nuevamente convirtiéndose en una resistencia y esto en un soporte. Y en la segunda, como expliqué, son los niveles con más confluencia del precio. Como puedes observar, el precio ahí llegó, como les expliqué, 4 veces a tocar el mismo nivel y a eso lo llamamos la confluencia.
o, o los picos que toca el precio, ¿ok? Y como ves, si se encuentra en una tendencia bajista, son ventas seguras cuando el precio toca demasiadas veces. Llegó como 4 veces a tocar la resistencia. O sea, mientras más toca el techo, da más para ventas. Correcto, mientras no rompa, puedes realizar más ventas. Mientras no Entonces, rompa este nivel. siempre y cuando sea estructura, perdón, Este tendencia nivel, baja. mientras no rompa, sigues pensando en ventas, ¿ok? Y una vez que ya causa el rompimiento del techo, ya sería para compra. Correcto. Como te estaba explicando acá, los falsos rompimientos, tú tendrías que esperar qué es lo que realizan, ¿no? Por ejemplo, acá tú no esperaste otros 2 picos más, ¿no? Por ejemplo, si te realiza un rompimiento de esta manera, ¿qué es lo que tienes que esperar? Su retroceso. Si es que te realiza otro alto más alto que este anterior, otro bajo más alto que este anterior, ahí recién meterte en compras hacia arriba. ¿Ok? Como ves, como les dije, tienen que ver 2 picos, ¿ok? Que haga el precio, 2 picos más altos y 2 bajos también más altos, ¿ok? Y como ves, si tú no te esperas, te entrabas en compras justamente en esta parte, el precio empezó a bajar. Hizo un impulso fuerte porque como aquí en esta parte no llegó a tocar, ¿ok? El rompimiento, simplemente salió hasta la mitad. Voy a eliminar los rayados para que lo que hice con el lápiz para que lo vean más claro. Ahí está. Como ves, en el rompimiento que hizo el precio no llegó a tocar la siguiente resistencia. La siguiente resistencia es justamente aquí en todo este trazado, ¿ok? Y el precio no llegó a tocar esa resistencia. Entonces lo correcto era tú que esperes, ¿ok? Esperas en ese punto, justamente que haga otra vez un impulso, retroceso y continúe, ¿ok? Por eso este falso rompimiento simplemente hizo un engaño, justamente subió hasta la mitad y nuevamente se impulsó, realizando un mínimo más bajo que el anterior. Como ves en esta parte, este mínimo es más bajo que este anterior. Así que este falso rompimiento no contó. ¿Ok? ¿Todo claro? Sí. ¿Quién tiene más dudas? Ok. Ahí vemos, les voy a mostrar en la gráfica. A ver, me confirman si ven la pantalla de la gráfica. Sí, sí. Ok. Aquí es la práctica donde vamos a realizar con todo lo aprendido en la teoría. A ver, esto justamente aquí estoy logrando ver qué es la confluencia del precio, ¿ok? Realizamos nuestra línea de tendencia, un trazado, justamente donde el precio llega a tocar varias veces. Por ejemplo, ahí. ¿Logran ver? Lo voy a poner con línea nomás porque esta línea de puntos ahí está, con línea verde. Ok. Voy a realizar los trazados para que se den cuenta. Como ven, en esta parte el precio se encuentra en una resistencia.
se convierte en soporte, nuevamente una resistencia y el precio se mantiene dentro del trazado. Ahí está, otro soporte al mismo nivel, son 2 pisos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si son 2 pisos, el precio está realizando un rechazo a la baja. ¿Qué quiere decir? Que va a continuar subiendo. Entonces, como ven, realizó un impulso fuerte, subió. Nuevamente esta resistencia baja a pasar a ser un soporte. Otra vez llega a tocar el precio como soporte. Ok, como al principio fue una resistencia, ahora se está convirtiendo en soportes. Nuevamente otra vez en soportes. Entonces, ustedes como ya ven que hace cada vez más bajos, ¿no? Este mínimo es más bajo que este anterior. Igualmente, estos son al mismo nivel, pero también es más bajo que este alto anterior. Entonces, ustedes ya están esperando el rompimiento del precio, ¿no? Que esa confluencia, esos pisos lo rompen, porque cada vez se hace máximos más bajos, aunque los mínimos se encuentran al mismo nivel, un poquito de diferencia realizando pisos, pero cada vez sus máximos están más bajos. Entonces, esperan el rompimiento. Justamente ahí realiza su retroceso, realizando otro máximo más bajo que estos anteriores. Y justamente me rompe el piso, el precio. Justamente en este punto ya me rompió. Entonces yo ya no pienso ni en compras, ahora estoy pensando en ventas porque ya me rompió el piso realizando cada vez más bajos. Entonces, ¿qué espero? El retroceso. ¿Qué hace el precio? Acumular nuevamente y realiza su retroceso, que es un pullback o retroceso también que lo llamamos. Y realiza su impulso. Justamente en esta parte, ustedes serán que tomen sus ventas ahí. Por el trazado, porque ya rompió el piso. Y nuevamente, como ustedes ven, todo este piso se convirtió nuevamente aquí, llegó a ser una resistencia. ¿Qué quiere decir? Haciendo rechazo al alza el precio. Ok, eso es sobre la acumulación. Confluencia. ¿Todo claro hasta ahí sobre la confluencia del precio? Sí, sí. De los techos, cómo es que se convierten en pisos para que realicen también su tarea, si me están comprendiendo. Ok, todo claro, me dicen, ok, ese es un ejemplo de la confluencia, ok. A ver, vamos a ver otro ejemplo. A ver, en semanal si encontramos. Reproducción, vamos a recortar la gráfica para encontrar en lo pasado, a ver si encontramos en el 2021. Ok. En diario. 4 horas. Reproducción de barras. Aquí tenemos una acumulación del precio también, donde forma techos. Ahí está. Como ustedes ven, el precio llegó a tocar varias veces. Esto es un techo o resistencia, como lo quieran llamar. Ahí está el techo. Este techo que generalizó un rompimiento. Otro techo ahí. Y también tiene justamente ahí sus pisos. Como ven, desde esta resistencia de esta parte de acá, se convirtieron en pisos. Justamente hasta esta parte. Como ven, aquí el precio también rompió. Hizo 2 rompimientos, un rompimiento de la resistencia y otro rompimiento del soporte.
llegó también su piso a tocar con una mecha. Ahí está, si lo observan. ¿Y qué hizo? Su impulso fue más pequeño. Ahí está. Perdón, su retroceso fue más pequeño. Ya no llegó a tocar la resistencia. Entonces ustedes ya ahí ya tenían un escenario claro que el precio iba a caer. Y como ven, ya cayó, porque justamente aquí con esta ruptura del piso, realizando su rompimiento, ya estaba claro que el precio estaba buscando caer. ¿Qué hizo? Hacer un bajo más bajo que el anterior y este máximo igual más bajo que este anterior. Entonces, rompe, regresa, realiza acumulación en esa parte, pero como ven, el precio nunca llega a superar la resistencia, ni siquiera a tocar. Entonces el precio nuevamente empieza a caer, justamente te realiza ahí tu retroceso y el precio cae. Ahí está. Terminó cayendo, rompiendo todos los pisos. ¿Todo claro hasta ahí? A ver, chicos, no se duerman, participen. Si es que no entienden. Joel dice que mi micrófono está silenciado. A ver, ¿todos me escuchan? Esto Elmer lo dice a Joy que silencie su micrófono. Ok, ya. Ahí está. A ver, todo Profesora, claro con esa explicación. donde un impulso no llega a tocar el techo, siempre va a generar una baja. Correcto, porque ya te está dando el rechazo. Como ves, justamente aquí ya no llegó ni a tocar tu resistencia. Entonces tú ya estás pensando que el precio justamente ya te va a realizar una ruptura por la acumulación. Como ves, aquí se empezó el precio a acumular, yendo a resistencia, tocando soporte, nuevamente resistencia, soporte, rompió, nuevamente llegó, pero aquí ya te rompió con fuerza el nivel de soporte o de piso. Nuevamente regresó a la resistencia, tocó otra vez tu soporte, pero justamente aquí ya no llega a tu resistencia. Entonces tú ya ahí esperas el rompimiento del piso. Y como ves, te rompió. Nuevamente tomó impulso, pero no llegó a ser más fuerte que este. Nuevamente retrocedió. Este solamente fue la mecha, pero la mecha no cuenta, está justo al mismo nivel, pero tampoco no fue más fuerte que la resistencia. Ni siquiera llegó a tocar. Nuevamente impulsó, justamente realizando cada vez más bajos. Tomó su impulso más bajo que el soporte, pero al nivel de este piso, ¿ok? ¿Qué esperas? Como te dio una fuerte acumulación, era obvio que iba a tener unas ventas fuertes. Entonces, justamente en este retroceso, tú tomabas tus ventas, realizando tu trazado. Como ya les expliqué, este es un soporte y el soporte se convierte otra vez en resistencia. ¿Todo claro? A ver, chicos, participen. ¿Desean otro ejemplo más? Bueno, ya con eso ya comprendí. Ok. A ver, los demás participen, por favor. Un ejemplo más, dice Hugo, ok. Profesora, y para tratar, sin caso, queremos hacer una compra. Ok, ahora te voy a mostrar. Voy a buscar una tendencia alcista. Aquí ya les mostré los dos ejemplos sobre la confluencia que hace el precio, que es tocar varias veces los pisos y los techos, y los rompimientos que realiza, ¿ok? Los rompimientos que son solamente rompimientos falsos que desean engañar, ¿ok? Ahora voy a mostrar en una tendencia alcista. Vamos a reproducir las velas. A ver si es que nos da una tendencia o estructura alcista en 4 horas para mostrarte cómo es que vas a realizar tu compra. Eso es más claro.
Sigue bajista, a ver, voy a seguir reproduciendo hasta que cambie a una tendencia alcista. A ver, esperen un momento, sigo reproduciendo como ustedes mismos ven. Continúa bajista, bueno, desde ese punto al parecer va, creo que ya a cambiar, ¿no? Continúa. A ver, esto en temporalidad de 1 hora, no va a estar claro. A ver, continuamos. Tiene que cambiar en cualquier momento a una estructura alcista. Justamente creo que ahí está. Ya. A ver, vamos a bajar a 1 hora. Espero que me dé un claro ejemplo. Ah, sí, correcto, ahí está. Ya. Ya, esto, como ves, para unas compras, voy a realizar los trazados. Justamente esta resistencia no cuenta, no hay piso ahí. A ver, ahí está. Recién desde ese punto, tomándolo así, ahí esta resistencia se convierte en piso o soporte, como les expliqué, ¿ok? Nuevamente, como ves, la resistencia llega a tocar 2 veces. Entonces lo tomaríamos solo una, ahí está. El mechazo llega a tocar el soporte. Entonces justamente aquí vemos en temporalidades menores se ve mucho mejor. Justamente ahí tenemos otra resistencia y su piso. Justamente tú ahí ya podrías entrar en compras porque ya te está confirmando. Nuevamente esta resistencia se convierte en piso. Ahí está. Voy a trazar. Ya la resistencia se convierte en soporte nuevamente ahí. Nuevamente otra resistencia que se convierte en soporte. Otra vez se convierte en soporte, ahí está. El precio sube, llega nuevamente a tocar el piso. Ya está tocando 2 veces. Está haciendo mucho rechazo a la baja. Este alto lo realiza más alto que este anterior. ¿Qué es lo que hace? Tomar impulso. Ahí está. Otra vez solo las mechas, como ves. Y se impulsó fuerte desde ahí. Como tú ves ya el precio justamente en esta parte, solamente se impulsó con mechas, pero ya no llegó ni siquiera a tocar el soporte. Justo desde este nivel, ahí ya no llegó, ni siquiera lo pasó, simplemente fueron mechas. Y cuando realiza mechazos, los mechazos no cuentan. Los mechazos son simplemente rechazos hacia la baja. ¿Qué quiere decir? Que el precio no quiere caer, se resiste ahí, justamente en el soporte, y ni siquiera llegó a tocar su soporte, simplemente continuó subiendo. Justamente en este rechazo que te realizó, era tus compras. Posición larga, ahí está, en ese rechazo hasta este trazado podría ser buscando un nivel. Como ves, aquí tienes otra resistencia, entonces hasta ahí era tu entrada correcta. Y nuevamente, como ves, esta resistencia llegó aquí a tocar otra vez. Entonces, por eso es que tu entrada correcta era justamente hasta ese punto. Porque en lo anterior ya trazaste, esta fue tu resistencia. Entonces, ¿qué buscaste? Que el precio llegara justamente a tocar nuevamente tu resistencia. Y hasta ahí
Era una compra excelente. Entonces, ¿qué hizo el precio? Nuevamente tomó un retroceso pequeño, se impulsó, se mantenió justamente ahí en la resistencia. Posiblemente, como tú ya veías en temporalidades menores, ibas a pensar que el precio iba a caer, ¿no? Como ya tocó resistencia, como siempre dije, esperar los picos, que haga rompimientos. Entonces el precio solamente te hace un mínimo, perdón, un máximo más bajo que el anterior, que este alto anterior. Y este mínimo también es solamente uno, no son dos. Lo correcto era este más abajo para que ahí recién esperes el retroceso y te tomes unas ventas. Pero ¿qué hizo el precio? Desde acá, desde esta parte, ni siquiera tomó otro impulso más abajo, subir, realizando este alto más alto que este anterior. Nuevamente llegó a tocar la resistencia, pero ahora lo convirtió en piso o soporte. Tomó un retroceso pequeño nuevamente y justamente en esta parte te da la confirmación que el precio está haciendo rechazo hacia la baja por el mechazo que te da la vela, que hace tomar otro impulso y este impulso también es más alto que este anterior. Entonces tú continúas en compras. ¿Por qué? Esta resistencia nuevamente lo vuelves a trazar y esa resistencia nuevamente se convierte en soporte. Seguimos trazando. Nuevamente la resistencia lo convierte en soporte. Toma otro impulso más alto, nuevamente retrocede realizando otro soporte y el impulso. Nuevamente esta resistencia lo convirtió en soporte justamente ahí en esa parte. ¿Ok? ¿Qué hace el precio? Llegar al soporte, retroceder, pero como te das cuenta, justamente aquí no me llegó a tocar ya. Simplemente la mecha fue más arriba, no llegó a tocar el soporte. Llegó justamente en esta parte. ¿Qué hace el precio? Realizar su retroceso, haciendo un máximo más bajo que este anterior, al igual que aquí un mínimo más bajo que este anterior. Entonces, si ya no llegó a tocar si no llegó a tocar el soporte, esta resistencia, y simplemente elimino este trazado, ¿ok? Entonces ahí empiezo a ver que el precio va a ser un cambio de estructura. Como les expliqué antes, el precio hace un bajo, un máximo más bajo que este anterior, también aquí un bajo más bajo que este anterior, entonces te esperas tu retroceso, otro impulso que hizo ya dos picos, entonces ahí otra vez tu retroceso y justamente nuevamente entras en ventas, pero también aplicando que este soporte ahora justamente se convirtió en resistencia. Ahora aplicando los soportes y resistencias con tus trazados y como ves te realizó el rompimiento de tu soporte para que se convierta en resistencia haciendo un rechazo hacia el alza y justamente aquí te tomas tus ventas y como ves el precio terminó cayendo. Ahí está. ¿Todo claro hasta ahí? Y justamente también, como ves, sigue funcionando este piso que se convirtió en resistencia, piso. Nuevamente llega otra vez a tocar el nivel como piso, ¿ok? La resistencia nuevamente como piso. Entonces el precio posiblemente, si no te hace, por ejemplo, acá con esta vela, el mechazo te hizo un rechazo hacia la baja. Entonces, posiblemente el precio no llegue así a hacer tu rompimiento, tu pullback o tu retroceso que tomes aquí las ventas. Posiblemente el precio, si es que no te realiza, como estoy realizando esa figura gráfica, tú no puedes pensar en ventas. Entonces, el precio con este rechazo que hizo posiblemente es que siga subiendo, tomar impulso, realizando un alto más alto que este, continuar subiendo. Ok, pero ustedes como ya saben trazar sus soportes y resistencias, como ven, este soporte nuevamente, esta resistencia nuevamente se convierte ahí en soporte y pueden realizar sus compras. Continuar, ok.
¿Todo claro hasta ahí? De mi parte, sí. Ok. Ahí está el ejemplo de compras que les realicé. Y aquí nuevamente pueden tomar sus compras porque ya les rechazó. El precio va a continuar subiendo. Porque en lo que es compras es casi lo inverso a lo que es a la venta. Correcto, es todo a la inversa. En las compras, la resistencia se convierte en soporte y en las ventas, el soporte se convierte en resistencia. ¿Todo entendido, futuros traders? Escriban, prendan sus micrófonos. Ahí está. ¿Tienen alguna duda para que presenten sus tareas? Al WhatsApp les voy a enviar qué tarea me van a presentar, ¿ok? La tarea sería para el viernes para presentarla. Sí, para el viernes. Antes de iniciar las clases, también todos para empezar a calificar. A ver, futuros traders, o si no, escriban al chat. ¿Todo claro? ¿Entendieron o tienen dudas? Bonnie, ¿todo claro? Elmer, Aldían, Ana María, Andrés, Hugo, Ronald, Salvador, Joel está participando. Ok, si está todo entendido. A ver, todos respondan o escriban al chat si es que no desean prender su micrófono. Escriban todo entendido. Ok, Andrés. Bueno, eso ha sido la clase por el día de hoy. Creo que ya todos han entendido a la perfección. Ya les estaremos enviando el PDF, el video para que puedan repasar, para que así puedan realizar un buen trabajo, ¿ok? El trabajo ya les envío al grupo, que me envíen hasta el día viernes. Ok, muchas gracias por su participación. Nos vemos el día miércoles en el backtesting. Pueden invitar a más personas. Como les dije, es gratis. Ok. Bueno, que tengan una excelente noche, futuros traders, a seguir practicando y a seguir mejorando cada día más. Nos vemos en la próxima clase. Cuídese, futuros traders.